Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Bueno, pues la primera lectura de hoy nos habla del bautismo de un personaje bastante singular. Es un etíope, eunuco, ministro de Candaces, reina de Etiopía, e intendente del tesoro. Bueno, es un personaje importante. Volvía de Jerusalén sentado en su carroza y iba leyendo el profeta Isaías. Y el bueno de Felipe escuchó una leve sugerencia del Espíritu Santo que le empujaba a acercarse a la carroza de ese ministro. Y Felipe no dudó. Se acercó corriendo a la carroza y oyó cómo leía al profeta Isaías. A mí me encanta esa audacia de Felipe y me parece una muestra de con qué pasión vivían los primeros discípulos la misión de llevar el Evangelio a todos. Quizá a muchos se nos habría ocurrido ir, pero quizá también habríamos pensado, bueno, pues razones para no ir. Pero Felipe va corriendo sin miramientos. Se acerca al ministro y le pregunta si entiende lo que está leyendo. Bueno, pues el etíope, lejos de molestarse, agradeció mucho esa pregunta, y tanto es así que invitó a Felipe a subir a la carroza y a sentarse con él. Bueno, ¿cuántos corazones están esperando que nos acerquemos a ellos, ¿no? Pues yo que sé, un compañero de autobús o de tren, el dependiente que nos atiende, el taxista que nos lleva al aeropuerto. Y también nosotros hemos de aprovechar esas oportunidades y escuchar esas sugerencias del Espíritu Santo. Pues Felipe aprovechó el pasaje del profeta Isaías, que estaba leyendo el etíope, y le habló de cómo Cristo había muerto y resucitado, y también le hablaría de esa vida nueva que se recibe en el bautismo. Y de tal modo que el etíope empezó a desear esa vida nueva y en un momento del trayecto le dijo a Felipe, pues quizá al pasar por un riachuelo le dijo, mira Felipe, aquí hay agua, ¿qué dificultad hay en que me bautice? Pues así fue, mandó parar la carroza, bajaron los dos al agua y Felipe lo bautizó. Qué maravillosa escena, ¿no? Me encantan las escenas de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Un pagano recibiendo esa vida nueva que tú, Jesús, nos das y que es tu vida en nosotros. Vamos a rezar tú y yo por tantas personas que se han bautizado en esta Pascua o que están preparándose para el bautismo. Mira, en Francia, por ejemplo, en la reciente vigilia pascual, más de 7.000 franceses mayores de 18 años fueron bautizados, que es un 30% más que el año pasado. Y es el número más alto registrado hasta ahora. El aumento además ha sido especialmente fuerte entre los jóvenes y entre los neófitos ha bajado la edad media de 40 a 30 años en los últimos 10 años. Es impresionante, ¿no? Hace poco unos amigos míos, pues que viven conmigo en un colegio mayor, estuvieron en Toulouse y el párroco de la Universidad de Toulouse, bueno, no el párroco de la universidad, un párroco que hay al lado, tenía cientos de chicos preparándose para el bautismo. En esa misma Francia, en la que recientemente se ha introducido el derecho al aborto en la Constitución, pues también, gracias a Dios, se va abriendo paso esa vida tuya, Jesús, esa vida del resucitado. Y bueno, también podemos rezar tú y yo por todos esos bautizados que sin embargo viven apagados, como si no hubiesen nacido a una vida nueva. Jesús, ¿qué puedo hacer yo para que esa vida nueva crezca en mí y en los demás? Y llene a muchos corazones de tu alegría y de tu paz, como llenó a este eunuco, etíope. En una conversación nocturna entre Jesús y Nicodemo, Jesús dijo a este judío honrado unas palabras misteriosas. En verdad te digo que si uno no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo se quedó como muy sorprendido, y le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Bueno, claramente tú, Jesús, no le estabas hablando de su vida biológica, sino de otra vida, de una vida nueva para la que había que nacer de nuevo, no volviendo a romper aguas, sino mediante el agua del bautismo. Por eso Jesús le contesta, en verdad te digo, que si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne, carne es, y lo nacido del Espíritu, Espíritu es. No te sorprendas
de que te haya dicho que os es preciso nacer de nuevo. Jesús habla de la vida de la gracia, de la vida de Cristo en nosotros. ¿Y cómo podemos saber si tenemos esa vida nueva en nosotros? Así como la vida biológica tiene sus constantes vitales, la respiración, el pulso, pues para saber si tú y yo tenemos dentro de nosotros la vida nueva, la vida de la gracia, la vida del Espíritu, la prueba es ver si en nuestro interior existe un diálogo con Dios, una conversación interior con Jesucristo. Esa conversación interior contigo, Señor, es una de las constantes vitales de la vida nueva, de la vida de Dios dentro de mí. Tú y yo hablamos habitualmente con Dios en nuestro interior. Tratamos a Jesús, al Padre, al Espíritu Santo. ¿Notamos su presencia o vivimos solos? Recuerdo que hace unos años, pues el entonces vicario del Opus Dei en Jerusalén me contó una anécdota sobre un judío que era historiador. Era en concreto un estudiante que estaba haciendo su tesis doctoral sobre la época en que vivió nuestro Señor. Y había estudiado, lógicamente, los documentos de la época, los historiadores antiguos, judíos, romanos. Y su director de tesis, en un momento dado, un profesor judío de una universidad hebrea, le aconsejó que tomase también como fuentes de estudio los evangelios de los cristianos, porque son libros muy fiables desde el punto de vista histórico, por la cantidad de copias y la antigüedad que tienen las mismas que se conservan. Pues este doctorando comenzó a leer los evangelios con bastante curiosidad, hasta el punto, decía él, que se enganchó bastante a ellos y los leía varias veces, pues de manera casi hasta obsesiva, ¿no? Como quien ve una serie y no puede dejar de verla. Bueno, pues al final tomó lo que necesitaba para sus investigaciones, y los guardó. Y sin embargo, meses después, los volvió a coger, volvió a engancharse como un adicto a la lectura de esos breves escritos cristianos. Bueno, el caso es que todos esos días de lectura habían influido en él más de lo que podía imaginar. Y un día se sorprendió a sí mismo hablando interiormente contigo, Jesús, de las cosas que iba a hacer ese día, de su mujer, de sus hijos. Y cuando se dio cuenta de que estaba hablando interiormente con Jesús, se asustó un poco y lo primero que pensó fue: me estoy volviendo loco. Pero como era una persona culta, se dio cuenta de que lo que estaba ocurriendo era otra cosa. Se estaba volviendo cristiano. Estaba hablando con Jesús, como si Jesús estuviera vivo, como si no fuese sencillamente un personaje histórico. Bueno, ante este descubrimiento, este hombre fue a ver al obispo de Jerusalén y terminó por bautizarse y por abrazar la fe católica, fe que había nacido en él de una manera un tanto misteriosa, ¿no? A través de los evangelios. Señor, yo también quiero que crezca en mí esa vida nueva, que llene todas las circunstancias de mi vida de una conversación amorosa contigo. En realidad todos los que dedicamos un ratito de nuestro día a hacer oración, como lo estás haciendo tú ahora mismo, estamos alimentando esa vida nueva que recibimos en el bautismo. Y también cuando frecuentamos la Eucaristía, pan de vida, estamos alimentando esa vida nueva. Y como toda vida, o aumenta o disminuye, no puede estancarse. Como toda vida necesita alimentarse. Y el alimento de esa vida tuya dentro de mí, Jesús, se obtiene mediante esas dos mesas: la mesa del pan y la mesa de la palabra, la Eucaristía y la oración. Yo creo que, no son fáciles de explicar estas cosas invisibles, ¿no? que ocurren en el alma. Pero quizá la mejor explicación de esa presencia de la gracia de Dios en el alma sea la alegría y la paz de quienes comienzan a vivir contigo, Señor. Hace unos años una chica estupenda, de gran corazón, que ahora está felizmente casada y tiene unos niños estupendos, pues comenzó a hablar conmigo. Y estaba bastante alejada de la fe, pero tenía ese gran deseo de llenar el vacío que se experimenta lejos de Dios. Comenzó a frecuentar los sacramentos y la oración, y a los pocos meses decidió recibir el sacramento de la confirmación. Su madre notó el cambio en esta chiquilla, ¿no? Entonces era una universitaria. Así que comenzó también poco a poco a acercarse a Dios, su madre. Y en un momento dado, pues esta chica, esta universitaria, decidió que su padre fuese el padrino de confirmación. Le hacía mucha ilusión. Pero, resulta que sus padres no estaban casados, ¿no? Eran unas personas estupendas, pero nunca habían llegado a casarse. Y entonces quedamos a tomar una cervecita pues con ella y con sus padres.
y para ver qué podíamos hacer. Y bueno, pues al final fui quedando con el padre de la chica para ir preparándole para ser padrino de confirmación, y fuimos hablando y le fui explicando pues un poco de catecismo, lo que significaba la fe cristiana. Bueno, este hombre era una magnífica persona, y lo es, pero tenía muy poca formación cristiana. Y me acuerdo que un día dentro de las catequesis le hablé de esta vida nueva, de la vida de la gracia, de cómo actúa dentro de nosotros, transformando nuestro corazón y hace que nos parezcamos a Cristo. Y a mí me parecía que eran unas explicaciones un poco difíciles, ¿no?, para una persona que no está familiarizada. Así que después de esa catequesis me acuerdo que le pregunté si se entendía de lo que estaba hablando. Un poco como Felipe le preguntó al etíope, ¿no? ¿Entiendes lo que estás leyendo? Bueno, pues para mi sorpresa me respondió con total seguridad y me dijo: se entiende perfectamente. Y me aclaró: es justo lo que he visto en mi hija. Desde que ha empezado a ir a misa y a rezar, se le ve contenta y se ha convertido para nosotros en un descanso, en alguien que une a toda la familia. Bueno, no sé si son palabras textuales, pero más o menos fueron así. Y me dijo: el cambio de mi hija es el motivo por el que quería conocer mejor la fe y por eso estoy aquí. Me dijo también que querían casarse por la iglesia, pero sin hacer ruido, discretamente. Y así fue como tú, Jesús, entraste en esta familia, como entraste en la familia del etíope de los Hechos de los Apóstoles. Pues Madre nuestra, Santa María, tú, como Madre de todos los creyentes, nos quieres dar vida, nos quieres llenar de la vida de tu Hijo. Pide por los que acaban de recibir esa vida nueva en esta Pascua del bautismo, y pide también por los que la recibimos quizá hace ya tiempo, para que nuestra vida esté fuerte y vigorosa. Pues te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.